te damos la bienvenida a la contemplación del día. San Ignacio de Loyola, en el libro de los ejercicios espirituales, nos propone algunas pautas para contemplar el Evangelio, para contemplar la Sagrada Escritura o incluso a veces verdades de fe. Y contemplarlas desde los ojos de Dios, desde la luz de Dios. Por lo mismo, lo primero que se tiene que hacer es invocar al Espíritu Santo, consagrar este momento de oración para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, los movimientos interiores estén movidos por su acción y su gracia y no nada más por nuestra propia humanidad. Que finalmente las dos se van a unir en la oración, tanto nuestra humanidad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero sí con los suyos, con su guía, con su acción, con su presencia. Los pasos son muy sencillos, como ya les decía, ponernos en presencia de Dios, hacerle una petición sencilla, espontánea, una petición. Y lo básico de este método de oración de la contemplación ignaciana es una frase que él mismo pone ahí y dice, como si presente me hallase, en ese español antiguo. Vamos a meternos en la escena, en el Evangelio, como si estuviéramos ahí presentes. ¿Cómo se hace eso? A través de la imaginación. Por eso mismo consagramos ese momento de oración a la acción de Dios, a su gracia, porque a través de esa facultad, como es la imaginación, nos va a ir hablando y también a través de esa imaginación nuestro corazón, nuestra voluntad va a ir reaccionando. Nos van a surgir inclinaciones, deseos de mejorar, también pudieran surgir, rechazos, afectos negativos, que no es que vengan de Dios, pero nos dicen algo de nosotros mismos, de cómo estamos, de hacia dónde vamos o qué tendremos que resolver. Y como ya les decía, se va a tratar de meternos a ese pasaje del Evangelio con nuestra imaginación, como si presente nos halláramos en esa escena. Repito los pasos, nos ponemos en presencia de Dios, le hacemos una petición y para situarnos ya en esa contemplación, primero ponemos nuestros sentidos en el lugar mismo de la escena. Si estás contemplando el paralítico de Betesda, ¿cómo ves esa piscina? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Cómo te imaginas que era el lugar? Puedes sentir incluso el clima, el aire. Simplemente eso te va metiendo en ese momento de oración. Y ya en el momento, central de la oración, lo propone hacer de dos diferentes maneras. La primera es ver a las personas qué dicen y qué hacen. Así que tú vas repasando el pasaje del Evangelio, simplemente observas a las personas primero, solo a ellas mismas. ¿Qué dicen? ¿Qué diálogos cita el Evangelio? Pero también qué diálogos piensas tú que están ahí. Pueden ir diciéndote algo, ser suscitados por el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Todos esos gestos, acciones, el tono de voz, todo eso es acción y también nos dice mucho todo ese lenguaje corporal, así como nos lo dice la vida diaria, también en estas contemplaciones. Entonces la primera manera sería ver a las personas, qué dicen y qué hacen. Así vas repasando toda la escena con estos 3 pasos. La segunda manera dice que es aplicar los sentidos. Sí, los mismos 5 sentidos que tenemos en nuestro cuerpo físico, aplicarlos en ese pasaje evangélico. Así que vamos a ver todo lo que está sucediendo, ver la escena, ver el cielo, ver la noche, si fuera la noche de Getsemaní, ver a las personas, ver todo lo que tú puedas ver, escuchar todo lo que tú puedas escuchar, incluso palpar, ¿por qué no? Así como cuando Santo Tomás quiso meter el dedo en la llaga de Jesús. ¿Qué quieres tocar en esa escena? Incluso el clima para empezar. Todo nos ayuda, como dice esta frase de San Ignacio, para hacer como si presente me hallase en ese pasaje de la Escritura. Así que podemos también tocar. Y en cuanto al olfato y el gusto, entiendo que a veces puede ser difícil, pero vayamos a los sentidos interiores, como saborear, ese es el sentido del gusto, saborear lo que está sucediendo y a qué te huele también, a qué actitudes. Y ese saborear a lo mejor, saborear ver la misericordia de Jesús, saborear ese momento en que está sucediendo un milagro,
como permanece, habítalo, quédate ahí sin prisa. Y en resumen, repito, entonces en el centro de esta oración se aplican estos 5 sentidos o se ven a las personas que dicen y que hacen para que finalmente, después de que te dejaste llevar, digamos, hacia esa escena, hacia esa película que estabas viendo, después, digamos, de ver esa película del Evangelio, haces una pausa y ya en vez de ver la película y ponerte como espectador, hablas con Jesús de lo que sucedió. Por ejemplo, a lo mejor tú te viste en lugar de esa persona que estaba siendo curada, pero a lo mejor tú estabas al lado de Jesús cuando Él estaba haciendo la curación. O tal vez, no sé, desde el ángulo donde tú te imaginaste que estabas en esa escena, puedes platicar a Jesús qué te llamó la atención desde ese ángulo donde tú te viste viendo esa escena. Puedes platicar con Jesús los sentimientos que hayan surgido. ¿Por qué esto me causó contrariedad? ¿O por qué esto me causó tanto asombro y tanto emoción? Me encantó verte así, así, así. En fin, los últimos minutos de la oración se dedican a eso, a ser consciente qué sucedió mientras veías esa película, entre comillas, y también a hablarlo con Dios directamente. Te lo puedes imaginar también, frente a ti, a Jesús, y ya platican de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque más allá de lo que sí te hayas imaginado y de que eso que te imaginaste venía o no en el Evangelio, lo que va a ser muy importante es dónde se enganchó tu atención, tu afecto, tu sentimiento. Eso donde tú te hayas enganchado, eso es lo más importante y eso es lo que hablas con Dios. En otras palabras, lo más importante no es quién crea la mejor escena cinematográfica del Evangelio, sino dónde te enganchaste interiormente, porque ahí es específicamente donde Dios está tratando de decirte algo. Después de esto se cierra la oración, le das gracias a Dios y así, de esta manera tan sencilla, se hace una contemplación ignaciana. Y digo sencilla, pero al mismo tiempo, así de sencilla, trae unos frutos tremendos, inmensos. En su época le cuestionaron al mismo San Ignacio por qué usaba ese método. Y finalmente los teólogos analizaron todo el libro de los ejercicios, todo lo que San Ignacio estaba proponiendo y no pudieron reclamarle nada. Vieron que todo estaba de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, al magisterio, a la Sagrada Escritura. Y no solo eso, también estaban viendo muchos frutos interiores en las personas que utilizaban este método. Entonces no tuvieron más que no solamente permitirle, sino hoy pues le aplaudimos a San Ignacio de Loyola por habernos compartido este método de cómo contemplar el Evangelio, la Sagrada Escritura, incluso les decía verdades de fe. Y con estas pautas, pues les presentamos ahora en Meditación del Día esta nueva parte que se llama la contemplación del día. Sepan que es una contemplación ignaciana, sepan que estos son los fundamentos. Esperamos que Dios los bendiga mucho a través de ellos.